Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Primero quiero corroborar que se escuche bien el audio. Si me pueden aquí escribir en el chat. Y demos un minuto más también para que se puedan sumar los demás. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Demos un minutito más y comenzamos. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, agradeciendo su asistencia en este seminario. Espero que pueda ser de utilidad tanto para los colaboradores de GEIA, para su actividad diaria, así como para si hay algún cliente que nos acompaña, para su operación. Va a haber una sesión habilitada en el chat para preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario, háganmelo saber y si lo permite, pues la presentación lo atendemos en ese momento o si no, lo verificamos al final de la presentación. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar hoy es el transportista contractual. Soy la licenciada Carla Jessica Salazar Cuervo. Al día de hoy me encuentro como titular de la gerencia de jurídico del despacho de GEIA. Entonces, bueno, vamos a tratar este tema, ¿sale? Les quisiera comentar que este tema es, a mi gusto, un tema muy específico, ¿sí? Es decir, quiero comenzar primero desde lo general hasta lo particular. ¿Por qué de esto? Porque podemos identificar bien, de cierta manera, que si no entendemos bien el contrato de transporte de manera general, lógicamente no vamos a entender como tal las responsabilidades del transportista contractual, así como los derechos que tiene. Entonces, sí me gustaría enfocarme desde un punto de vista general a lo particular y evidentemente llegando a la parte más técnica
con algunos criterios actuales en México, ¿no? Pero bueno, el objetivo como tal de este seminario, pues es justo conocer la figura del transportista contractual y la importancia también que tiene en la operación del comercio nacional e internacional, es decir, el contexto que hoy en día, pues, y la relevancia que tiene esta figura al día de hoy. Bueno, vamos a compartir ahorita el temario para que básicamente, pues, puedan ustedes saber sobre qué temas me voy a referir en este seminario. Y a grosso modo vamos a comenzar, como les decía, la parte general con los elementos del transporte, del contrato de transporte. Esto pues para que podamos entender, como les decía, de manera general, ¿sale? Entonces vamos a abocarnos a las partes, primera que nada, en los diferentes tipos de modalidad que tiene este contrato, que son bastantes. La verdad es que es una materia muy amplia, muy interesante, pero pues cada una tiene sus particularidades de acuerdo a la naturaleza del contrato o a la modalidad del contrato. Entonces vamos a verificar eso, vamos a ver el objeto como tal del transporte, vamos a ver las obligaciones de las partes, para después ya entrar de lleno a la figura que nos compete, que es el transportista contractual, entrando con su definición, su importancia en el ámbito legal y comercial y una breve contextualización sobre el transporte en el comercio internacional y nacional, ¿no? Y entonces sí, entrar a la parte más técnica con la responsabilidad propiamente del transportista contractual, esta responsabilidad por pérdida, daño o retraso en la entrega de mercancía, así como las causas de exclusión o de exoneración de responsabilidad y pues la responsabilidad también en función del tipo de transporte. ¿Sale? Llegando hacia los derechos, no todos son obligaciones, también tiene diversos tipos de derechos. Terminando con los aspectos legales y normativos, que creo yo son los más relevantes para que podamos hacer pues buen uso de esta figura y desde luego cumplir con la normatividad que nos exige el día de hoy, ¿no? Tanto mexicana como internacional. Bueno, pues entrando en materia, vamos a comenzar con los elementos del contrato de transporte. Bueno, como les decía, ahorita que platicamos en el temario, este contrato es muy amplio, tiende a ser de diversa naturaleza legal, desde el punto de vista civil mercantil, hasta las modalidades que tiene, es decir, terrestre, aéreo, marítimo, multimodal, ¿sale? Entonces, vamos a partir desde lo general, que sería el contrato de transporte civil, para poder entender los demás, ¿no? Ahora, como cada uno de estos contratos es muy específico, tiene una regulación que pues al mismo tiempo lo es así. Por ejemplo, el contrato de transporte civil pues está regulado en el Código Civil Federal, a partir del artículo 246, que pues básicamente nos dice que este contrato pues es el contrato por el cual alguno se obliga a transportar, ojo, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire a personas, animales, mercaderías o cualquiera otros objetos, ¿sale? Pero ¿qué es lo que nos dice también el código aquí? Que este contrato es de naturaleza civil si no constituye un contrato mercantil. Lo está diciendo por exclusión. Ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿sale? Y pues desde luego se va a regir bajo las reglas del Código Civil Federal, ¿vale? Entonces, aquí sí me gustaría que pongan mucha atención en esta parte de las partes del contrato. En la experiencia sí les puedo comentar que depende el tipo de contrato de transporte, por ejemplo, civil, mercantil, aéreo y tal, cambian los nombres que se le dan a las partes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque puede suceder que a lo mejor son nombres que significan lo mismo, pero a lo mejor ahí se puede perder un poquito entre las obligaciones o los derechos que tienen las partes al no conocer la denominación correcta en cada uno de los contratos. Por eso me di a la tarea de colocarles cómo se llaman las partes que involucran a cada uno de los contratos en sus diferentes modalidades aquí dentro de la presentación. Ejemplo, para el contrato de transporte civil, las partes son de manera específica remitente, cargador o alquilador. Son los nombres que se les puede denominar al que hace la expedición o la solicitud del transporte, es decir, quien está contratando el servicio de transporte, quien lo requiere, ¿sale? La otra parte del contrato es el porteador, transportista o conductor, ¿sale? Cualquiera de esos nombres. ¿Quién es esta persona? Es el que traslada, el transportista, vaya. Y al final tenemos al consignatario o destinatario. ¿Quién es esta parte?
al que van dirigidas las mercancías, ¿sale? Y entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna idea de en qué momento pasa de ser un contrato civil a un contrato mercantil? Digo, el origen es el mismo, es el transporte de mercancías, pero ¿tienen alguna idea sobre lo cual pueda versar entre la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, ahí los abogados. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ok, por ejemplo, ya cuando pasamos al contrato propiamente de transporte mercantil, la diferencia con el contrato civil es, número uno, el objeto en cuanto a las mercaderías o que el objeto sea algún, pues obviamente efecto de acto de comercio regulado en el acto de comercio o alguna de las partes sea comerciante. Ahí es cuando cambia la naturaleza del civil al mercantil. Es decir, hay una finalidad de lucro en el contrato de transporte mercantil, la cual no hay en el en el contrato de transporte civil. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sale? Desde luego están regulados en diferentes normatividades. Ejemplo, el contrato de transporte mercantil está regulado en el Código de Comercio, ¿sale? Hablando específicamente para esta parte, el de transporte terrestre, ¿sale? Ahora, en este contrato particularmente, las partes son remitente, cargador o alquilador, que aquí sí ven la denominación si es igual a la del tema civil, que es justamente el que hace la expedición, el porteador, transportista o conductor, repito, son las mismas partes, solo que se llama el porteador, transportista o conductor. Es lo mismo, solo que tiene esas tres denominaciones, que es justamente el que está trasladando, el transportista. Y consignatario o destinatario, que es al que van dirigidas las mercancías. Entonces aquí tienen las mismas partes, ¿sale? En cuanto a denominación entre el civil y el mercantil. Ahora, vámonos por modalidad. Por modalidad tenemos el transporte, el contrato de transporte aéreo. Ujú. Este contrato de transporte de carga aéreo, vamos a abocarnos ahorita al transporte de carga aéreo, está regulado en la Ley de Aviación Civil, ¿vale? Específicamente en el artículo 55 se señala que se entiende por contrato de transporte de carga, ojo, el acuerdo entre concesionario, permisionario y embarcador. Aquí, si ustedes pueden notar, ya hay una distinción en la denominación de las partes, ¿sale? Entonces, el acuerdo entre concesionario o permisionario y el embarcador, por virtud del cual el primero, que es el concesionario, se obliga frente al segundo, que es el embarcador, a trasladar sus mercancías de un punto de origen a un punto de destino y entregarlos a su consignatario contra el pago de un precio. Esta definición es más específica que las demás. O sea, ya hay varios elementos dentro del contrato que desde aquí ya los están perfilando hacia derechos u obligaciones. Ujú. En ese sentido, las partes de este contrato, ya lo vimos, se llaman diferente. El embarcador, que es quien hace la expedición o la solicitud, el concesionario o permisionario, que así se le denomina en este tipo de contrato, al que está trasladando, y el consignatario, que es el que recibe las mercancías, ¿vale? Entonces, por eso les decía que es muy importante tener identificado cómo se llama cada una de las partes de acuerdo al tipo de contrato, ¿sale? Ahora, ¿qué otra particularidad podemos desprender de esta ley de aviación civil? Bueno, esta ley nos contempla que el contrato es la carta aporte, ajá, o en su caso, la guía aérea. Eso es algo importante que les quise recalcar porque más adelante vamos a ver un poquito de esa modificación que hubo en cuanto a la carta aporte y a lo que hoy en día es el CFDI de ingreso o CFDI de traslado con complemento carta aporte, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta ley también señala que los daños, por ejemplo, que sufran las personas o la carga transportadas dentro de aeronaves destinadas a servicios aéreos a terceros se sujetarán a las disposiciones del Código Civil Federal. O sea, es decir, si ustedes lo ven, la ley de aviación nos regresa al Código Civil Federal, que bueno, ya vimos que regula el contrato de transporte civil, ¿no? Pero nada más para que ahí tengan esa anotación de que si están viendo este tipo de transporte, también nos tenemos que ir a lo que establece el Código Civil Federal, ¿sale? Ahora, vamos a hablar del transporte, del contrato de transporte marítimo. Este contrato, e igual de carga marítima, está regulado en otra ley, que es la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ¿ok? Específicamente a partir del artículo 128
Esta ley dice o establece que el naviero o el operador se obligan ante un embarcador o cargador mediante el pago de un flete a trasladar la mercancía igual de un punto de origen a otro y entregarlo a un destinatario o consignatario, ¿sale? Aquí otra vez hay cambio de denominación en las partes. Básicamente, las partes que podemos desprender de aquí son el embarcador o el cargador, que es quien hace la expedición. Ojo, el naviero u operador, otra denominación, que es el transportista, el que traslada. Y destinatario o consignatario, que es al que van dirigidas las mercancías, ¿sale? Em, Otra particularidad es que ese contrato como tal constará en un conocimiento de embarque. ¿Va? Por eso también es muy importante que sepamos que en algunos tipos de operaciones no vamos a tener como tal un contrato, pero vamos a tener el conocimiento de embarque o la carta aporte, que va a ser en este caso pues las veces del contrato. Entonces, a manera de resumen, en esta parte les puedo decir, encontramos tres partes básicas en cualquier tipo de contrato, ya sea de transporte, ya sea por naturaleza o por modalidad. ¿Sale? Aquí a manera general se los resumí. Está el cargador, que es el que solicita la, el transporte, o sea, quien requiere el servicio de transporte, el porteador, que es el transportista, y el destinatario, que es el que va a recibir la mercancía. Básicamente, de manera general, estas son las partes de cualquier tipo de contrato, pero lo que cambia son las denominaciones y desde luego las responsabilidades y demás. Pero sí me gustaría que se entendiera bien esta parte para poder entrar ya al tema de transportista contractual. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de las partes del contrato? Ok, entonces continuemos. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poco del objeto en el contrato de transporte. ¿Qué es lo que podemos transportar? Pues realmente este contrato en sus diversas modalidades puede transportar lo que ustedes se imaginen, cualquier tipo de variedad de bienes, incluso como ya medio pudieron desprender de las definiciones que vimos, personas. O sea, puede haber aquí el transporte también de personas. En esta presentación nos vamos a abocar un poquito más al tema de transporte de carga. Sin embargo, pues que sí sepan que también se puede transportar este otro tipo, ¿no? de temas. Pero pues específicamente para el transporte de mercancías, pues de todo, ¿no? O sea, productos comerciales, materias primas, bienes industriales, maquinaria, productos perecederos, mercancías de alto valor, ropa, alimentos, material peligroso, animales, un sinfín de cosas que ustedes pueden transportar. Y lo que es importante es que en el contrato, en el tipo de contrato que se esté celebrando por el diverso transporte que se lleve a cabo, pues obviamente detalla las condiciones específicas bajo las cuales se tiene que regular o se tiene que acatar, en este caso el transportista, para poder entregar pues la mercancía en sus debidas condiciones, ¿no? No es lo mismo que se transporte un material peligroso a que se transporte un perecedero, a que se transporte, no sé, una planta. Ahí es importante que se tomen en cuenta estas particularidades dentro del contrato, ¿no? Y pues nada más para dejar ahí en claro, pues justo en cuanto al transporte de persona, pues obviamente lo que se va a verificar en el contrato, pues va a ser otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el precio que está pactando el servicio, la hora y la salida de la llegada de, en este caso, las personas, los tickets, las reservas, las responsabilidades, en este caso, del transportista por la seguridad y el bienestar de las personas pasajeras. O sea, a lo que quiero llegar es que lleva otro tipo de condiciones el contrato, ¿no? O sea, versa mucho sobre el objeto que o lo que se va a transportar, ¿no? Ok, ahora vámonos propiamente a las obligaciones de las partes. Ya conocimos las partes, o sea, yo creo que ya no tenemos dudas de las partes que conforman el contrato de transporte. Entonces, vámonos, por ejemplo, con las responsabilidades del cargador, ¿sale? El cargador, que es el que está solicitando el servicio, ¿qué responsabilidad tiene? Tiene que entregar las mercancías en las condiciones de lugar y tiempo convenidos. ¿Por qué? Porque si no, el transportista se atrasa. Entonces, tiene que entregar en las condiciones de lugar y tiempo convenidos.
¿Qué más tiene que hacer? Tiene que entregar todos los documentos necesarios, ya sean fiscales, municipales, para el libre tránsito, perdón, y pasaje de la carga, ¿sale? O sea, todo lo que esté en sus manos para que pueda, en cuatro documentos, para que se pueda llevar a cabo el transporte. En este caso también puede sufrir comisos, multas y demás penas que se le impongan por por infracciones a leyes federales. Incluso tiene que indemnizar al porteador, pues por cierto tipo de conductas u omisiones que deriven de una violación propia que haya tenido el cargador, ¿no? O sea, es decir, el porteador pues no tiene que absorber una multa que no tiene que ver con algo de una acción que él no hizo. Más adelante lo vamos a ver a profundidad. También tienen que indemnizar al porteador, por ejemplo, de daños y perjuicios por falta de cumplimiento del contrato. ¿Qué tiene que hacer también de manera importante? Tiene que remitir con oportunidad la carta aporte que emite el porteador al consignatario, porque muchas veces el consignatario es el que termina pues pagando al porteador, que es el transportista. Entonces, pues justamente si tiene que reenviar esta o remitir esta documentación al consignatario para que pues tenga en sus manos todo lo relativo a esa operación. ¿De acuerdo? El porteador, que es el transportista, ¿qué obligaciones tiene? Bueno, eh, tiene que recibir la mercancía igual en el lugar y tiempo convenidos. También tiene que estar a tiempo conforme a lo que se estipuló, ¿sale? Tiene que emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipulado y precisamente por el camino que señale el contrato. Esto es muy importante porque ya entramos a otro tipo de responsabilidades. Se tiene que validar específicamente también si el transportista tiene algún tipo de permiso, si es OEA, si es CITIPAT. Es importante que se valide esta parte porque ellos tienen rutas establecidas y tienen otro tipo de obligaciones que derivan de estos programas, que sí, nos dan facilidades, pero también tienen otro tipo de obligaciones. Entonces, aquí nada más como nota, sí que estemos en línea todos, de que no es el mismo procedimiento, por ejemplo, si hay algún robo o algún tema así, si viene, por ejemplo, de un transportista que sí tipa. O sea, ahí nada más para que estemos en línea en esa parte. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que verificar el viaje, desde luego si hay término ajustado y tiene que ser, y en el más próximo a la fecha, perdón, del contrato, se acostumbraría a hacerlos periódicamente, es decir, pues tiene que cumplir en tiempo y forma, ¿sale? Tiene que cuidar y conservar las mercancías bajo su exclusiva responsabilidad, ¿sale? O sea, él es el responsable de cuidar que la mercancía en ese sentido llegue bien desde que las reciba hasta que las entregue a satisfacción del consignatario. Ahorita vamos a ver la obligación del consignatario después de revisarla. Em, Tiene que entregar las mercancías al tenedor de la carta aporte o de la orden respectiva o en defecto de ella. Aquí más adelante vamos a ver o entrar un poquito más al tema de carta aporte. Eh, a pagar en caso de retardo que le sea imputable, desde luego, la indemnización convenida. ¿Sale? O si no se ha estipulado el perjuicio que haya causado al cargador, deduciéndose en uno y en otro caso el monto respectivo del precio del transporte, porque justamente si es algo que es atribuible pues a él directamente. Tiene la obligación de entregar las mercancías por peso, cuenta y medida, si así están consideradas en la carta aporte. Y realmente si están así, lo vamos a ver en uno de los requisitos que tiene la carta aporte. Tiene que probar que las pérdidas o averías de las mercancías o el retraso del viaje no ha sido causa o negligencia de él, ¿no? En el caso de que haya sucedido, o debe pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, ¿sale? Con arreglo al precio o a juicio de los peritos que tuvieran la mercancía en ese día, ¿no? En el día y lugar en que debió de haberse realizado la entrega. Y en general, tiene que cubrir al cargador y al consignatario los daños y perjuicios que resientan, ya sea por su culpa o porque no se dio un debido cumplimiento al contrato atribuible a él directamente, ¿sale? Entonces, pues básicamente es el responsable de que la mercancía llegue bien. Ojo, esto es muy importante porque aquí estamos hablando de porteador o transportista de manera general. Es importante que tengamos en consideración esto porque más adelante vamos a entrar al transportista contractual. Entonces recuerden que les comenté, vamos a irnos de lo general a lo particular, ¿sale? Entonces, esto es la parte general.
vamos a entrar después a la responsabilidad del transportista contractual o transportista de hecho. Por eso me interesa mucho que conozcan bien la figura general para irnos al tema particular. Y una obligación que quise colocar hasta abajo porque vamos a profundizar un poquito más es el transportista tiene la obligación de emitir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, ¿sale? Hoy en día, aquí en México. Y bueno, aquí entramos y voy a hacer un paréntesis para irnos un poquito de la parte, pues, mercantil a la parte fiscal con el tema de la carta aporte, ¿sale? Anteriormente se ocupaba lo que llamábamos la carta aporte de papel, ¿no? Que era, pues, el documento con el cual se acreditaba la legal estancia de la mercancía y que justamente contenía a grandes rasgos pues el contrato, las partes, los tiempos, el objeto o materia en este caso el transporte, y pues básicamente eso hacía las veces del contrato. ¿Qué pasa? En los últimos años, y es muy reciente esta reforma, el SAT dice, ¿sabes qué? Voy a amarrar con la parte de fiscalización esto de la carta aporte y lo voy a colocar como un complemento a un CFDI, a una factura, pero ese complemento carta aporte va a ser las veces de lo que pues anteriormente era la carta aporte de papel, con los mismos requisitos que tiene o que tenía como tal la carta aporte en su momento, ¿no? No, pues tiene que llevar qué es la mercancía que se traslada, el origen, el destino, la ruta, el nombre del transportista, todos esos requisitos como tal, que si quieren profundizar más en esta parte, porque para mí esto es un tema eh, del cual se puede dar un seminario completo también. Esto lo pueden revisar directamente en la guía de facturación del SAT y viene como tal cómo se tiene que llenar el complemento cartaporte, ¿no? Porque pues sí, hoy en día con la legislación fiscal que tenemos se puede prestar mucho pues a las multas y que incluso que si está mal realizada la carta aporte, pues nos puede llevar a un tema peor, independientemente de la multa, pues un PAMA, ¿no? En alguna revisión. Recordemos que también con esta reforma las autoridades, eh, algunas autoridades se les dio la facultad de poder revisar este tipo de documentos, entonces, dentro de carretera, desde luego. Entonces es importante que validemos esto. Esto va más enfocado a transporte terrestre, porque realmente es el giro en el que se tiene más a la mano los datos para poder hacer el debido llenado de la carta aporte, pero no exime así al transportista marítimo o aéreo, ¿sale? Entonces, bueno, teniendo ya ese contexto, vamos a ver nada más de manera general quiénes están obligados a emitir el complemento carta aporte. Y aquí les coloco un pequeño fragmento de lo que establece la regla en contexto que es la 2.7.1.8 de la miscelánea fiscal 2025, y nos establece que básicamente tanto contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte, ojo, dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, aérea o naveguen por vía marítima, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas, de arrastre y de grúas y salvamento, perdón, y depósito de vehículos, así como traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de Federación, al que deben incorporar el complemento carta aporte. ¿Sale? Entonces, pues básicamente el transportista emite un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. ¿Va? Ahora, la misma miscelánea fiscal nos dice que el transportista puede acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante el traslado en territorio nacional con el CFDI de ingreso al que incorpore el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento o documento aduanero en términos de las disposiciones aduaneras que resulten aplicables, es decir, ligarlo directamente al pedimento o al documento aduanero con el cual entró la mercancía. Ahora, para los efectos de dicha regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución, por ejemplo, de hidrocarburos, que es lo que les decía, depende de lo que se esté transportando, y prolíferos regulados en la regla 2.6.1.1 sin que se acompañe la representación impresa en papel o formato digital del CFDI de ingreso, acompañado del complemento cartaporte. Eso se los quise colocar nada más para que vean que tiene una particularidad, depende de lo que estés transportando y cómo lo estés transportando el complemento cartaporte.
Es decir, no es lo mismo que estés transportando o que te dediques a la paquetería, a la mensajería, porque hay una regla específica para eso, al transporte consolidado, porque también hay una regla específicamente para eso. Y bueno, también lo que les decía, los requisitos que tiene que tener la carta aporte los pueden revisar en el instructivo de llenado del CFDI al que se incorpora el complemento carta aporte que publique el SAT. ¿Sale? Ahora, aquí la miscelánea fiscal nos contempla una obligación que propiamente, desde luego, no está en la ley, es la miscelánea fiscal son reglas de carácter general. Sin embargo, hay una obligación que establece que quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado, o sea, el que contrate el servicio está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con el instructivo de llenado del CFDI al que se incorpore el complemento carta aporte, ¿vale? A fin de que el transportista pueda expedir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte que ampare la operación, o en su caso sea objeto de deducción y el acreditamiento, perdón, que en su caso sea objeto de deducción o acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el transportista es que tiene que emitir el CFDI de ingreso por el servicio de transporte, pero pues cómo va a tener la información que tiene que colocar en el complemento carta aporte, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con la mercancía que está transportando, si no sabe muchas veces qué es. Entonces, por eso el que está contratando el servicio tiene la obligación de darle toda la información para que pues pueda hacer bien el vaciado y llenado de la carta aporte. ¿Ok? Ahora, nada más aquí les dejé un pequeño párrafo porque ¿qué pasa? También hay otra situación en cuanto a la carta aporte. Ya hay dos tipos de CFDIs que pueden avalar este tipo de operaciones. Es el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, que es el que emite el transportista, y tenemos el CFDI de traslado. El CFDI de traslado es el que emite el que es el dueño de las unidades a través del cual se transporta su mercancía. Es decir, yo tengo mis propias unidades para transportar mi mercancía. No necesito contratar a un transportista porque yo ya lo tengo. Bueno, no, él no tiene por qué emitir un CFDI de ingreso porque no es transportista, no se dedica a eso, pero él, como tiene sus propios medios para hacerlo, emite un CFDI de traslado. Ese nada más se los coloqué aquí para que tuvieran ahí estamos ahí en esa línea, ¿vale? Ok, ahora vamos a lo que establece la regla 2.7.7.1.2, que establece que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancía o bien formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte mismo cuando se trasladan por sus propios medios, que es lo que yo les decía, con el complemento, con el CFDI de traslado, perdón. Es decir, no tienen por qué emitir ahí otro tema, ¿sale? Ellos mismos lo pueden hacer. Ok, entonces eso nada más fue un pequeño paréntesis para que viéramos la obligación poco fiscal de esta parte de emitir la carta aporte del transportista, ¿vale? Y entonces ya podemos regresar a las obligaciones, a la parte mercantil, a las obligaciones que tiene el consignatario, que es el que está recibiendo la mercancía. Bueno, tiene la obligación de recibir las mercancías sin demora, o sea, tiene que estar puntual en el lugar donde tenía que realizarse la entrega siempre que lo permita su estado y que se tengan las condiciones expresadas en la carta aporte. Tiene que abrir y reconocer los bultos que tengan las mercancías en el acto de recepción cuando así lo solicite el porteador. Esto es muy importante y considero yo que es una de las obligaciones más fuertes que tienen los consignatarios porque ellos pueden incurrir en cierto tipo de responsabilidad penal justamente por no revisar la mercancía que lleva. Se puede prestar a muchos temas, ¿no? Pues justo de ahí surgen los permisionarios OEA o CITIPAD y todo eso, porque justamente van en contra de ciertos delitos como tráfico de, de armas, desde luego, tráfico de drogas, terrorismo, todo este tipo de delitos, ¿no? Entonces es importante que revise la mercancía a devolver la carta aporte o en este caso, bueno, esto era la obligación que tenía de manera física cuando les comenté que se ocupaba la carta aporte de manera física, sin embargo, pues bueno, se quedó colocado ahí en el Código de Comercio
debe pagar al porteador, que es el transportista, así como el porte como los demás gastos, ¿no? O sea, ambas situaciones. Tiene que ejercer dentro de las 24 horas de la recepción de las mercancías los derechos que competan contra el porteador, es decir, si hay algún tema ahí para exigirle alguna responsabilidad, pues tiene este periodo según el Código de Comercio. Y bueno, debe cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta sin pérdida de tiempo de cuánto ocurra relativo a las mercancías portadas. Es decir, tiene que avisar, pues en este caso, al cargador de la mercancía que recibió y si hay algún tema con respecto a ese recibo de mercancías que hubo, ¿sale? Y entonces, ahora sí nos vamos a las obligaciones de las partes, pero ahora en transporte aéreo. Esto que vimos fue en transporte terrestre. Recordándoles que obviamente cada una de esas obligaciones deriva de una ley distinta. Entonces, algunas se van a parecer, otras no tanto. Por ejemplo, en transporte aéreo específicamente trae como las obligaciones tanto del embarcador como del concesionario, ¿no? Las partes no la trae del consignatario, pero recordemos que nos podemos referir al Código Civil según lo que establece la ley de aviación, ¿sale? Entonces, aquí el embarcador como tal, que es el que solicita, eh, será responsable de la exactitud de las declaraciones consignadas por él o por sus representantes en la carta aporte. Porque ellos son quienes conocen realmente qué se está transportando. El concesionario, que es el transportista, tiene que expedir la carta aporte o la guía aérea al embarcador al recibir las mercancías bajo su custodia. Va a ser el responsable por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte. Ojo, desde el momento en que reciba la carga, bajo su custodia, hasta que le entregue al consignatario respectivo y va a responder también por la pérdida o daño que sufra la carga por el precio total de los mismos, inclusive los derivados de caso fortuito o fuerza mayor, cuando el usuario declare el valor correspondiente y en su caso cubra un cargo adicional equivalente al costo de la garantía respectiva que pacte con el propio concesionario permisionario. Esto va específicamente destinado al transporte, por ejemplo, de equipaje. Y de manera general, en transporte marítimo tenemos embarcador o cargador, las obligaciones de estas partes, de esta parte, mejor dicho, que será proporcionar al naviero, que es el transportista u operador, en el momento de la carga, igual, los datos exactos de identificación de la misma, que el propio cargador habrá de señalar. El cargador está obligado a indemnizar al naviero de todas las pérdidas, daños y gastos que provengan de inexactitud de esos datos. Por eso les digo que es muy importante la información que el embarcador otorgue al transportista, ¿sale? Y bueno, aquí como tal el transportista tiene que expedirá a cada embarcado un documento provisional de recibido para embarque que acredite la entrega de las mercancías y en cuanto a estas sean embarcadas. Es decir, aquí prevé una obligación previa, es decir, haces un documento provisional para el embarque y después emites el conocimiento de embarque al embarcador. O sea, aquí son dos momentos distintos. Y en el caso de transporte multimodal, debe expedir en el momento en el que tome las mercancías bajo su custodia y lo puede negociar a elección del expedidor. Aquí es importante, adelante vamos a ver el convenio de transporte multimodal, pero pues para que veamos que tiene la obligación muy marcada el transporte, en el transporte marítimo, el transportista, de emitir pues ahora sí que en el momento en el que tome la mercancía, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda de las partes, el objeto y cartaporte? ¿Tienen algún comentario? Perfecto. Muy bien, entonces adelante. Entremos entonces en materia con esta parte del transportista contractual. Ok, bueno, vamos a ver las definiciones como tal dentro de los convenios de los tratados internacionales en materia de transporte de los cuales México forma parte. Sin embargo, de manera general les puedo mencionar que el transportista contractual propiamente se refiere a la persona que se contrata para transportar, ya sea directa o indirectamente, mediante un transportista efectivo o de hecho las mercancías indicadas en la carta aporte. Esto es sumamente importante
¿Por qué? Hasta ahorita habíamos visto que el contrato de transporte bajo cualquiera de sus modalidades tenía tres partes, tiene tres partes. Una de ellas es el transportista, pero hay diferentes tipos de transportistas según la legislación internacional, ¿sale? Tenemos transportista contractual y transportista de hecho en materia internacional. En materia nacional, como tal, por ejemplo, el código de comercio, perdón, sí permite que el transportista pueda contratar a un tercero para que preste el servicio de transporte, ¿no? Lo maneja tal vez como una manera de subcontratación, pero en la esencia es lo mismo. Es un transportista contractual que es la persona que está frente al contrato para hacerse responsable del transporte y el transportista de hecho, que es quien em, en la realidad va a llevar a cabo como tal el servicio de transporte. Por eso es que estamos partiendo de la figura del transporte a dos tipos, al transportista contractual y al transportista de hecho. Esto va a ser muy importante para efecto del tratamiento que se le va a dar al transportista contractual, que es pues el seminario del día de hoy y que lo vamos a ver, ¿no? Tanto sus derechos y sus obligaciones, ¿vale? Entonces, a grosso modo, esto abre la posibilidad de que el transportista contractual sea quien realmente preste el servicio de transporte o no, o que lo haga de una manera indirecta a través de un transportista efectivo. Ujú. Es decir, el transportista contractual puede no tener los activos, ¿sale? Para prestar un servicio de transporte. Puede contratar un transportista de hecho o efectivo que sí tenga los activos para realizar el servicio de transporte, pero aún así, el transportista contractual es el que está frente al transporte de mercancías. Es el que está colocado en el contrato, en el bill of lading, en donde ustedes quieran documento que avale la operación. Él es responsable. Él es el transportista propiamente. Y entonces sí, entramos, por ejemplo, al estudio del convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, que mm, coloquialmente se conoce como Convenio de Montreal. Y bueno, este convenio como tal señala que cuando una persona en adelante, el transportista contractual, así lo dice, celebra como parte de un contrato de transporte regido por el convenio con el pasajero o con el expedidor o con la persona que actúe en nombre de uno u otro y otra persona en adelante, el transportista de hecho realiza, en virtud de autorización dada por el transportista contractual, todo o parte del transporte, pero sin ser con respecto a dicha parte de transporte un transportista sucesivo en el sentido del convenio. Así, así como tal se los leí, está colocado en el artículo 39. ¿Pero qué significa esto? Este artículo nos está dando la pauta de que el transportista contractual puede contratar también a su vez a un transportista de hecho, con la previa autorización, pero pues que básicamente va a ser quien se encargue del transporte, ¿vale? Lo establece desde un tratado internacional. Ahora bien, si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte conforme al contrato establecido en el artículo 39 que ya les leí, tanto el transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sujetos a las disposiciones del convenio. El primero con respecto a todo el transporte previsto al contrato y el segundo solamente con respecto al transporte que realiza. Es decir, la responsabilidad del transportista de hecho está limitada solamente a lo que digamos él realiza. Sin embargo, el transportista contractual es quien hace cargo a todas las responsabilidades u obligaciones que tiene el transportista que ya vimos frente a sus clientes. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque el hecho de que lo haga otro transportista no significa que nosotros ya estemos liberados, porque nosotros contractualmente somos los que estamos obligados frente, en este caso, pues al cargador, alquilador o el nombre que lleve, ¿no? Ahora, las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes, cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también con relación al transporte realizado por el transportista de hecho como acciones y omisiones del transportista contractual. Lo mismo, el transportista contractual no está limitada a su responsabilidad. Lo que haga el transportista de hecho también recae sobre el transportista contractual. ¿Sale? Ahora, por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción de indemnización, por ejemplo, de daños,
podrá iniciarse a elección del demandante contra dicho transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, conjunta o separadamente. Es decir, si hay algún tipo de solicitud de indemnización, pues el cargador, por ejemplo, que en este caso ya se le llama demandante, pues lo puede realizar contra cualquiera de los dos transportistas, el contractual o el de hecho. ¿Sale? Ahora, este convenio nos dice que toda cláusula que tiende a exonerar al transportista contractual o al transportista de hecho de la responsabilidad prevista en ese capítulo o a fijar un límite inferior al aplicable al capítulo será nula. Es decir, no porque en el contrato yo diga, me libero de cualquier responsabilidad y soy transportista contractual, no por eso se está eximiendo de esa responsabilidad. De hecho, esa cláusula debe considerarse como nula. Ojo, solo la cláusula, no lo demás, el contrato, que pues tiende mucho a lo que la voluntad de las partes no puede ir por encima de lo que establece la norma. ¿Sale? Bueno, entonces ese fue un primer convenio. Ahora vamos con el otro convenio que me parece de relevancia, que es el complementario del convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, que coloquialmente se le conoce como el convenio de Guadalajara, ¿vale? Este convenio como tal nos dice que propiamente el transportista contractual significa la persona o se define como la persona que como parte celebra un contrato de transporte regido por el Convenio de Varsovia con el pasajero, el expedidor o la persona que actúe en nombre de otro, ¿vale? Ese mismo tratado establece que el transportista de hecho es la persona distinta al transportista contractual, que en virtud del cual, perdón, que en virtud de autorización dada por el transportista contractual realiza todo o parte del transporte previsto en el párrafo B, sin ser con respecto de dicha parte un transportista sucesivo, que es lo mismo que vimos en el otro convenio. Hace la distinción entre transportista contractual y transportista de hecho, ¿sale? En el caso del transportista de hecho, en caso de pérdida o daño resultante de la naturaleza o vicio propio de las mercancías transportadas, será responsable de las mismas. Ahora, dicho tratado establece en su artículo 2 que si un transportista de hecho lleva a cabo todo o parte de un transporte que de acuerdo con el contrato a que se refiere el artículo 1, párrafo B, se rige por el convenio de Varsovia, tanto el transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sometidos, excepto por lo previsto en el presente convenio, a las disposiciones del convenio de Varsovia, el primero con respecto a todo el transporte previsto en el contrato y el segundo solamente con respecto al transporte que realice. Y aquí vemos pues prácticamente la misma redacción con el otro convenio en el cual establece a grandes rasgos, ¿no? Está limitada la responsabilidad del transportista de hecho, más no así la del transportista contractual. Es decir, tanto el transportista contractual y el transportista de hecho están bajo la regulación del convenio de Varsovia, pero pues en diferentes magnitudes. ¿Sale? Ok, igualmente aquí en el convenio nos dice que el transporte realizado por el transportista, en el transporte realizado, perdón, por el transportista de hecho, la acción por daños podrá ejercitarse a elección del demandante contra dicho transportista, contra el transportista contractual o contra ambos, que fue lo mismo que ya vimos, ¿no? O sea, quien realmente esté solicitando una indemnización por estos servicios se puede ir contra ambos transportistas realmente. Y de igual manera, será nula si es que dentro del contrato hay alguna cláusula ahí por el cual se exime de responsabilidad tanto uno como otro, será nula esa cláusula, ¿vale? Más no hacia el contrato en sí. Estoy viendo aquí una duda. ¿Podrás repetir la diferencia entre el transportista contractual y el hecho? Sí, claro. A grandes rasgos, el transportista como tal, bueno, la figura del transportista, vamos a dejarlo como de manera general en una sola, ¿vale? Imaginémoslo que es el transportista de manera general, pero pueden ser dos tipos de transportistas, depende lo que hagan en la operación, el transportista contractual y el transportista de hecho. El transportista contractual es el que pues va frente al cliente, el que contrata directamente con el cliente, ¿sale? Y el transportista de hecho es la persona o el tercero que puede contratar el transportista contractual a su vez para que preste o lleve a cabo el servicio de transporte
con los medios que él tiene. Es decir, el transportista contractual puede no tener activos, o sea, puede no tener tractounidades, barcos, lo que sea, para hacer el servicio de transporte. Puede que no lo tenga, ¿sale? ¿Y qué hace? Contrata un tercero que sí lo tiene para que le apoye con el transporte, ¿ok? Pero al final del día, ¿quién es el responsable con el cliente? El transportista contractual, ¿sale? O sea, es el que va a dar la cara porque para el cliente, o sea, para su cliente, él es el que se obligó a celebrar un contrato de transporte. Así contrates a otra persona que va a transportar propiamente la mercancía, ¿ok? Entonces, pues eso permite que el transportista pueda tener esa dualidad de ser transportista contractual y que pues sea transportista contractual y él mismo tenga sus propias unidades o que exista un transportista de hecho que sea quien lo apoye a llevar a cabo el servicio como tal. No sé si hasta aquí fui clara o... Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, ahora que ya vimos y ya entendimos cómo esta parte entre la diferencia entre uno y otro tipo de transportista, pues vamos a hablar un poco de la importancia, ¿no? Como tal, del contrato de transporte en el ámbito legal y comercial. Bueno, pues para ponerlos nada más aquí en este contexto, pues el contrato de transporte como tal juega un papel pues muy importante desde el punto de vista legal y comercial para todo el tipo de traslado de bienes o personas de un lugar a otro, ¿sale? En cuanto a su contexto legal, pues regula todas las responsabilidades y derechos de las partes involucradas, garantizando siempre que se cumpla la normatividad sobre seguridad, plazos y condiciones en el transporte. Y la importancia de este acuerdo radica en que proporciona un marco claro para la resolución de las posibles disputas, ¿sale? Cuando no se cumpla o surja algún tema como algún daño, algún retraso y demás. ¿Qué también es importante? ¿Por qué también es importante que se celebren estos contratos? Porque se establecen en ellos tarifas, plazos de entrega, condiciones específicas del servicio, que muchas veces por la apresura no se celebra un contrato y al final del día pasa siempre algo, pero no tenemos un documento el cual nos avale la operación, ¿no? Entonces, más que nada por el giro, yo siempre he dicho que la industria del transporte es una industria 24/7, no descansa. Entonces, siempre hay problemas, que robos, que la carta aporte, que todo ese tipo de temas. Entonces, lo ideal es que tengan bien regulados y bien celebrados sus contratos, ¿sale? Entonces, bueno, desde el punto legal, esa es la importancia, ¿no? Que puedo observar. Y ahora, en el transporte o en el ámbito nacional e internacional, ¿sale? En el transporte comercial, en el transporte comercial nacional, básicamente, en México podemos encontrar que la mayor parte de transporte es autotransporte, porque tenemos pues una gran red de carreteras, entonces se ocupa mucho este tipo de autotransporte con los tractocamiones, ¿no? Em, es el principal medio de transporte de mercancías en territorio nacional, permite la distribución nacional de mercancías de manera rápida y flexible, cuenta con una amplia de red de cobertura, permite una debida trazabilidad. La trazabilidad es que podamos conocer los pasos por los cuales pasa pues el transporte, básicamente. Tiene muchos sistemas también de localización, tiene un costo bajo de embalaje, entonces esto se los coloco para que pues ustedes vayan viendo también que muchas veces depende el tipo de mercancía que quieras transportar, el tiempo, el gasto, cuál es el que se elige, ¿no? Debidamente. El transporte multimodal, que bueno, pues el transporte multimodal consiste en el traslado de mercancías desde un lugar de origen hasta un punto final a través de distintos medios de transporte. Es decir, dentro de una misma operación de traslado, puedes ocupar el transporte terrestre, marítimo, aéreo, dentro de una misma operación, ¿no? Y bueno, la logística y el transporte, esto es muy importante porque de lo que vimos ahorita, de la diferencia entre transportista contractual y transportista de hecho, surge el tema de la logística y transporte o la relevancia en la logística y el transporte en la industria del freight forwarder. En el giro
de transporte, es muy común esta parte del transportista contractual. Es muy común. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, eh, digamos, de forma con el cliente, o sea, dentro de las negociaciones con los clientes, se establece como un servicio de transporte, pero realmente no es un transportista per se, es un transportista contractual, más no un transportista de hecho, ¿saben? Porque lo que hace probablemente es la coordinación o la logística, más no como tal llevar a cabo el transporte. Esto porque es importante, porque saliéndonos un poco del ámbito mercantil, vamos a entrar a la parte fiscal, porque depende el tipo de actividad que se desarrolle, es la tasa, por ejemplo, de IVA que se va a generar. No es lo mismo la tasa del 16% de IVA que se genera por un servicio de logística o coordinación a una tasa del 0% de transporte por exportación, por ejemplo, que es propia del transporte internacional. Entonces, aquí varía mucho en dónde está pues encuadrado la empresa, por ejemplo, el transportista logístico, como lo quieran llamar, freight forwarder, cómo está bien definido, cómo está parado, cómo tiene sus documentos que amparen la operación que está prestando y así pues el efecto fiscal que va a tener respecto de esa actividad que está prestando. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante, quería ponerlos en este contexto porque vamos a entrar a una parte un poquito más práctica, pero pues sí quería que tuviéramos esta contextualización, ¿no? Y bueno, pues en el comercio internacional, pues digo, como su nombre lo dice, es el traslado propiamente ya sea de mercancías o de personas entre países, ¿no? A través de diversos medios de transporte. Aquí sí es más común ocupar el transporte multimodal, como ya se los expliqué, es el que lleva dentro de una misma operación diversos tipos o modalidades de transporte. Y bueno, el tipo de elección de transporte que se va a hacer, pues igual tiende a versar sobre el tipo de artículo, el peso, dimensiones, lugar, origen, plazo de entrega, el destino, tiene mucho que ver con este tipo de características, pues para que se pueda elegir cuál va a ser el más útil, ¿no? El que más le conviene también al negocio. Bueno, y entonces, ya que tenemos claridad en el transportista contractual y en el transportista de hecho, vamos a entrar entonces a la responsabilidad de cada uno de ellos y bueno, ya después pasar a la parte más práctica que les decía. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, muy bien. Gracias. Ok, bueno, pues vámonos a la responsabilidad. Ok, por regla general, más o menos ya vimos un pequeño avance a esta parte, pero por regla general, en todo tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, pues el responsable por pérdida, daño o retraso en las mercancías es el transportista contractual, ¿vale? Por regla general. Sin embargo, si existe transportista de hecho, pues ahí ambos son responsables. Lo que sí es que la responsabilidad del transportista de hecho, como ya les había dicho, está limitada y tiene que acreditar específicamente que, pues digamos, esta situación que causó el daño o perjuicio no fue una acción o una omisión suya. Ejemplo, a lo mejor está trasladando cierto tipo de mercancías que el cargador no le reportó el momento que hizo la carta aporte. Para poder saber él cuál era no sé, la ruta mejor establecida o cuál era la ruta que tenía que seguir, que tenía una ruta marcada o que tenía que tener, no sé, diverso tipo de condiciones el tracto, este tipo de situaciones, es muy importante que se conozcan porque pues sí puede ser una exclusión de responsabilidad, por ejemplo, en este caso para el transportista de hecho. Ahora, otro convenio importante es el Convenio de Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, concluido en Ginebra, Suiza, conocido igual coloquialmente como el de Ginebra.
Que en el artículo 14 establece que la responsabilidad del operador de transporte multimodal por las mercancías en virtud del presente convenio abarca el periodo comprendido desde el momento en que toma las mercancías bajo su custodia hasta el momento en que las entrega. Es decir, es responsable desde el momento en que tiene las mercancías y hasta que se las entrega al consignatario. Es completa y total responsabilidad del transportista contractual. ¿Sale? Por eso les digo que sí es importante y ustedes van a ver el aspecto tan relevante que es que si bien es cierto, yo no esté haciendo el transporte como tal, porque no son las unidades y porque hay un transportista de hecho que me está apoyando a terminar con esta operación, quien está al frente del cliente soy yo, ¿sale? Entonces tengo obligaciones, pero también tengo derechos de los cuales puedo hacer uso, vamos a ver más adelante. Para el transporte aéreo, si el transportista admite la pérdida de la carga o si la carga no ha llegado a la expiración a los 7 días siguientes a la fecha en que debe de haber llegado, el destinatario podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte. ¿Sale? Ese es, pues ahí el derecho que ahora sí va a tener, pues el destinatario, ¿no? Cuando no ha recibido la mercancía en tiempo y forma. Ahora, por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción por daños podrá ejercitarse a acción del demandante contra el transportista o contra el transportista contractual o contra ambos. Como ya lo habíamos visto, el demandante puede elegir pues a quién va a demandar, pero pues sabemos realmente que pues va a recaer sobre el transportista contractual siempre y cuando el transportista de hecho acredite que no fue por una cuestión atribuible a él. Ahora, eh, cada uno, como ya habíamos visto, cada una de las modalidades de transporte pues tiene sus propias reglas, ¿no? Y aquí a grosso modo les puse un pequeño resumen. Por ejemplo, en México, en transporte marítimo, la responsabilidad del transportista está regida pues en la Ley de Navegación y de Comercio Marítimos. Y según esta legislación, el transportista contractual tiene la obligación de garantizar la seguridad de las mercancías desde que las recibe hasta que las entrega. Eso a muy grosso modo, ¿sale? En el transporte terrestre, de igual manera, regulada en Código de Comercio y la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, el transportista contractual, de igual manera, tiene la obligación de garantizar que las mercancías sean entregadas. Y en transporte aéreo ya se expuso también la responsabilidad del transportista contractual. ¿Sale? Pero ojo, no todos son obligaciones. También el transportista contractual tiene derechos. Y vamos a comenzar con uno de los derechos que tiene el transportista contractual, que es el derecho al pago del precio acordado. ¿Sale? El derecho al precio acordado está directamente relacionado con la obligación del transportista de cumplir con el servicio de transporte conforme a los términos establecidos. Es decir, tiene derecho al pago siempre y cuando cumpla con el tiempo, lugar de entrega, seguridad de las mercancías y personas, ¿vale? Entonces, el precio es una contraprestación por el servicio prestado y debe ser pagado según las condiciones pactadas. Esto siempre de acuerdo a la ley que regule el tipo de transporte, ¿sale? Ya les expliqué, la ley que regula el transporte depende su, su modalidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues el transportista tiene derecho también a exigir el pago completo del precio acordado por el servicio de transporte, pues salvo que se demuestre algún incumplimiento, ¿no? Por parte del transportista o un caso de fuerza mayor. Entonces, mientras cumpla con todas las condiciones, tiene derecho a su pago. ¿Sale? Ahora, muy importante, el derecho a la retención de mercancía en caso de incumplimiento del cargador. Uy, este derecho es súper importante porque no es muy conocido y es algo que los transportistas pueden hacer y que ya implica otras áreas del derecho, no necesariamente mercantiles, cuando hay ese tipo de disputas. Por eso les repito la importancia de tener un contrato que regule bien las condiciones de entrega. ¿Sale? Bueno, la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal para el Transporte Terrestre, la Ley de Navegación de Comercio Marítimos y la Ley de Aviación regulan este derecho respectivamente a la retención de las mercancías cuando hay incumplimiento por el cargador. ¿Sale? Además, bueno, está vinculado directamente con los principios generales del derecho civil mexicano, como la facultad del acreedor para retener bienes como garantía de un crédito pendiente. Entonces, el derecho de retención permite que el transportista retenga la mercancía que transporta si el remitente o el consignatario
no cumplen con el pago del precio pactado o alguna otra obligación derivada del contrato de transporte. Ojo, es decir, no va a entregar la mercancía, la tiene él. ¿Ok? En este contexto, el transportista se convierte en un garante de la deuda y puede retener la mercancía hasta que se salde la obligación económica pendiente, ¿vale? Es importante señalar que este derecho no es absoluto y debe ejercerse bajo los límites establecidos en la ley, siempre buscando un equilibrio entre los derechos del transportista y las protecciones al consignatario, ¿sale? Entonces ustedes van a decir aquí, bueno, ¿y a mí de qué me sirve quedarme con la mercancía si no me han pagado? No se usa tal vez para que yo me quede con la mercancía y la venda, pero sí se usa tal vez como un medio de presión para que, pues en este caso, pues el embarcador, el consignatario, realicen los pagos correspondientes por cierto tipo de obligaciones, desde luego. Ok, igual, en transporte aéreo, la retención de mercancía está permitida en situaciones donde el consignatario no haya pagado el precio también por el servicio de transporte o no haya cumplido con las condiciones. Sin embargo, aquí, en este tipo de contrato, el transportista no puede retener la mercancía de manera indefinida, ¿sale? Aquí sí debe notificarle al consignatario o al remitente y bueno, buscar una resolución dentro de un plazo razonable. O sea, aquí sí se establece, le tienes que notificar si vas a retener, ¿sale? Y en transporte marítimo y aéreo, también puede ejercerse bajo circunstancias similares, en donde la retención de la mercancía sirve como un mecanismo para asegurar el cumplimiento de las condiciones, que es justo lo que yo les decía, no es para que la vendan, sino es para, pues, se pueda llegar a una negociación para el cumplimiento del contrato, que yo creo que, pues, mejor antes de ocupar este tipo de derechos que están establecidos, pues lo ideal sí es prevenir, pero bueno, si ya no se previeron, pues se puede hacer uso de esta figura, ¿sale? De este derecho. El derecho a subcontratar el transporte, esto es lo que yo les comentaba. En la legislación mexicana lo permite. O sea, la ley de aviación, el Código de Comercio establece que se pueden contratar terceros, ¿vale? Para que nos apoyen, en este caso, al porteador, a que pueda cumplir debidamente con, pues, el servicio como tal de transporte y con especial atención los acuerdos internacionales, que es como ya vimos el de Guadalajara, el de Montreal, el de Ginebra, que son justamente más enfocados a la transportación aérea. Sin embargo, pues sí nos sirven como una guía, ¿no? De lo que estamos llevando, pero sí permite propiamente, pues, que nos apoye un tercero a cumplir. Por eso les decía yo que desde materia internacional sí podemos desprender una distinción entre transportista contractual y transportista de hecho. Y en legislación nacional, pues sí si bien es cierto, no viene como tal una definición así, tiende a la misma naturaleza a la que están enfocados en ese sentido particular los tratados internacionales de los que México es parte. Y bueno, vamos a entrar a la parte un poquito más técnica que les comentaba, que son los aspectos legales y normativos, que para mí es la parte técnica de todo esto que ya vimos y cómo lo podemos ocupar hoy en día, ¿no? Para empezar, me gustaría hacer un refresh de toda la normatividad que tenemos para regular el contrato de transporte. O sea, y eso sí me gustaría que nos quede muy claro, ¿no? Muchas veces nos dicen, llegan con alguna duda, oye, es que hay un transporte, pasó tal situación. Es como, ok, primero analicemos bien la operación, ¿ok? Porque no por el hecho que diga es un contrato de transporte, de manera inmediata se van a reconocer derechos y obligaciones de cada una de las partes, que se tiende a ver la naturaleza, la modalidad, ya lo vimos, todo lo que es, todo el transporte, el giro del transporte es muy amplio. Entonces, lo puede regular desde un Código Civil Federal, un Código de Comercio, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Transporte por Carretera, la Ley de Aviación, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, normas oficiales mexicanas. Ojo, hay normas oficiales mexicanas que establecen las condiciones de seguridad y fisiomecánicas para el transporte terrestre, que debe tener, por ejemplo, todas esas unidades que se dedican al transporte terrestre que este tiene que revisar. Incluso ustedes ven, los permisionarios, CITIPAT y OEA tienen que pasar por una serie de revisión de sus unidades.
Son creo que 18 o 17 puntos que les revisan a estas para validar que efectivamente vayan y con esa seguridad para transportar la mercancía desde luego y que no se ocupen esas unidades para ningún uso indebido, ¿no? Por la comisión de algún delito o algo así. Entonces, hay normas oficiales mexicanas, eh, la NOM 68, que es la que les digo, que regula las condiciones de seguridad y fisiomecánicas para el transporte, o la 12 que establece específicamente las dimensiones y pesos máximos que pueden contener los vehículos de autotransporte, ¿vale? Entonces, para que también tengamos esa línea. Desde luego, el convenio complementario del Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea transportista contractual. El convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal, que es el de Ginebra. Y bueno, este es nada más un refresh de toda la normatividad que puede estar regulando una sola operación. ¿Sale? Entonces, para que veamos la complejidad de la materia y que la respuesta a una pues necesidad o alguna problemática pues nos abarca el análisis de diversos ordenamientos legales para pues dar una respuesta certera y apegada completamente a la ley, ¿no? Ahora, pasamos ya a la parte técnica. Uno de los criterios más recientes y que me parece son de importancia para que podamos mm, darle esa importancia de vida a el transportista contractual desde el punto de vista interno nacional, es este que estoy proyectando, que es un criterio de PRODECON. No es tan reciente, es del 2018. Sin embargo, este criterio como tal ya nos acercó un poco más a la parte de que hay un transportista contractual, de que se reconoce que hay una distinción entre un transportista de hecho y un transportista contractual. Por eso me interesaba que conociéramos desde el origen cómo surge, cómo desarrollarlo y ahora sí sentarnos a revisar por qué es tan importante ese análisis que se hizo previo para entender esta parte, porque el efecto que va a tener incluso repercute desde el punto de vista fiscal ya, porque nos repercute en el tipo de tasa, por ejemplo, del impuesto al valor agregado que van a pagar los contribuyentes. Y ojo, no es lo mismo pagar sobre un 16% a un 0%, a un objeto. O sea, de verdad, ese 16% puede significar completamente que el negocio se vaya para arriba. Entonces, vamos a revisar este criterio que básicamente dice, valor agregado, el servicio de transportación internacional para la exportación de mercancías que se presta bajo las figuras de transportista contractual y de operador marítimo se encuentra afecto a la tasa del 0% de dicho impuesto. Es decir, el transportista contractual se encuentra afecto a la tasa del 0% de dicho impuesto. Y vamos a ver de dónde surge esto, ¿va? Bueno, Prodecon en este criterio dice que el artículo 29, fracción 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2017 establece que las personas residentes en el país que presten el servicio de transporte internacional de mercancías de exportación calcularán el impuesto aplicando la tasa cero, vigente hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, eso sigue sucediendo. Ahora bien, en el caso planteado esta Procuraduría, es decir, alguien consultó, le hizo esa consulta a la Prodecon y en ese caso planteado, la Procuraduría, perdón, en el caso planteado de la Procuraduría, la consultante adujo prestar el servicio de transportación de bienes al extranjero, vía aérea y marítima. Sin embargo, señaló que no cuenta con los medios de transporte propios para tal efecto, por lo que celebra contratos con terceros que cuentan con activos, aviones y embarcaciones, a fin de llevar a cabo la referida transportación. Ojo, yo presto el servicio de transporte, pero contrato un tercero que sí tenga los activos, que es el transportista de hecho, ¿vale? Añadiendo que en dichas operaciones actúa con el carácter de transportista aéreo contractual o bien de operador marítimo en los términos de las leyes respectivas, por lo que solicita que que confirme el criterio en el sentido de que su actividad económica constituye un servicio de exportación sujeto a la tasa del impuesto al valor agregado del 0%, ¿vale?
Al respecto, esta Procuraduría, al analizar los artículos 55 de la Ley de Aviación Civil, 2, 128 y 129 de la Ley de Navegación de Comercio Marítimos, artículo 1, incisos A, B y C del Convenio Complementario de Varsovia, que ya lo analizamos, y el artículo 39 de la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, de los que México es parte, advirtió que tienen el carácter de transportista contractual y de operador marítimo las personas que sin contar con medios propios para efectuar el transporte de bienes, se obligan jurídicamente frente al cliente a trasladar sus mercancías desde el punto de origen al punto de destino y a entregarlas a su consignatario contra el pago de un precio. De modo que, en opinión de la Procuraduría, los servicios de transportación de territorio nacional al extranjero que realiza la contribuyente bajo las figuras de transportista contractual y operador marítimo, sí pueden considerarse como una exportación de servicios de transportación internacional, ya que es esta quien adquiere las obligaciones del contrato de transporte, pudiendo subcontratar a terceros para tal efecto. Por ende, es válido estimar que dicho servicio se encuentra afecto a la tasa del 0% del IVA. Y esto, si ustedes ven, resume de cierta manera lo que hemos estado platicando, ¿no? Ya hace una distinción, ya se ve una distinción entre, hay un transportista, de hecho, un transportista contractual, y lo más relevante, el efecto que tiene desde el punto de vista fiscal. Si yo, como tal, supongamos que yo soy la consultante en ese sentido, no hubiera acreditado directamente que yo puedo prestar un servicio de transporte, pero no tengo activos y por eso contraté a X persona, si yo no lo hubiera acreditado bien, de cierta manera, o sea, como debe ser, bajo los documentos que ahorita les voy a presentar y demás, no me hubieran dado la razón. Y en ese sentido, en una revisión, en una auditoría, la autoridad fiscal hubiera resuelto que yo no soy transportista propiamente. Porque, ¿Por qué? Porque les digo, en la legislación nacional no está bien establecida la distinción entre transportista contractual y de hecho, se entiende por naturaleza que tiende a hacer lo mismo que nos establecen los tratados internacionales, pero como tal no está definido. Entonces, si no lo hubiera acreditado de esa manera, hubieran dicho, tú eres un operador logístico, ¿sale? O sea, coordinas el transporte, pero propiamente no eres transportista. Entonces tú no tienes por qué grabar a la tasa del 0%, tienes que grabar a la tasa del 16%, ¿sale? Eso es lo que hubiera sucedido si no hubiera acreditado debidamente todos estos requisitos. Y lo hizo, la consultante lo hizo. Eso es algo que nosotros como tal lo estamos desarrollando propiamente dentro de nuestros servicios y aquí, ¿qué recomendación podría darles yo a ustedes? O sea, si ustedes dicen, no, es que soy un freight forwarder y quiero también tener esta parte porque también justamente soy transportista contractual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final del día yo soy el responsable del transporte, que es valiosísimo lo que rescata la Prodecon en este criterio. Realmente es quien está frente al contrato de transporte. O sea, es una obligación. No es como que, estoy haciendo el favor. Es mi obligación responder por todo el transporte, a pesar de que un tercero que sí tiene las unidades transporte la mercancía. Entonces, si yo soy el responsable propiamente, pues también tengo derecho a esa tasa de transportista, lo cual me parece, pues, muy bueno que lo podamos amarrar de esa manera, ¿no? Es un beneficio, pues, enorme, en este caso, para el transportista contractual. ¿Yo qué les podría decir? Si se está buscando eh, pues promover este tipo de confirmación de criterios o consultas, hay que amarrarlo desde dos puntos de vista, ¿no? La parte corporativa y la parte fiscal. La parte corporativa, tengo que amarrar desde el objeto social. Ok, sí, soy un transportista contractual, ¿sale? O sea, puedo contratar terceros que prestan el servicio con sus unidades, con sus activos para el transporte, ¿sale? Pero ¿qué crees? También tengo contratos con clientes, tengo contratos con proveedores, tengo otro tipo de documentos, por así decirlo, que me avalan una operación propiamente, ¿no? Que, pues en este caso, que yo estoy frente a los clientes como transportista contratado, o sea, yo presto el servicio de transporte y contrato terceros, pero tengo mis documentos. Con el cliente, por ejemplo, tengo un bill of lading que me habilita a mí como carrier porque estoy colocado como transportista, pero también
tengo los contratos con los proveedores, los terceros que me apoyan en este servicio de transporte, ¿sabes? Entonces, aquí sí es importante que chequemos esta parte y amarremos la parte corporativa, objeto social, contratos clientes, contratos proveedores, ¿sale? Y luego tenemos la parte fiscal, ¿va? En la parte fiscal, ¿qué tenemos que amarrar debidamente? Nuestra actividad económica ante el SAT, las claves con las que estamos facturando, el concepto de facturación que se está colocando en los FDIs y las tasas de IVA que se están cobrando. ¿Para qué? Para efecto de que una vez que tengamos amarrado estas dos cuestiones, podamos proceder a promover debidamente la consulta ante, en este caso, Prodecon, y nos confirme ese criterio. Y con esa situación, pues nosotros podríamos ser afectos a estas tasas, en este caso como transportistas contractuales, que repito, es un beneficio muy bueno, pues para el giro comercial, para la industria, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Y básicamente de estos dos aspectos, ¿qué se buscará? ¿O qué es lo que yo quiero que Prodecon resuelva? Que me tenga acreditada la figura de transportista contractual, o sea, que diga, sí, eres un transportista contractual, que resuelva que efectivamente hay un transportista de hecho, que es el que pues presta el servicio con sus activos, pero el responsable o transportista contractual soy yo, que acepta el uso de las tasas de IVA, que ya les dije, en este caso particular, la tasa del 0%. Y otro tema, la no emisión del complemento carta aporte, ¿vale? Porque yo soy transportista contractual, pero ya vimos la parte fiscal. ¿Quién está obligado a emitir el complemento carta aporte? El transportista. Pero en este caso hay un transportista de hecho, ¿va? Que está desarrollando el servicio. Entonces, queremos acreditar estos temas dentro de la resolución que nos emita Prodecon. Ok, esa fue uno de los primeros aspectos que quería comentarles. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, no sé si me fui muy rápido en esta parte. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos a la otra parte técnica, ¿ok? Que esta parte sí me llama mucho la atención porque es una jurisprudencia que es un poco antes, perdón, que fue emitida un poco antes de la confirmación de criterios. Sin embargo, va en un sentido parecido. Y pues básicamente lo que puede, pues sí, se puede resolver del análisis de este caso es que el Poder Judicial, el Pleno de Circuito específicamente que revisó la confirmación de criterios de la que nació esta jurisprudencia, pues es básicamente que ya se había o ya se está haciendo un análisis de estas dos figuras, ¿sale? O sea, ya se tiene en mente y hay un poquito más de claridad en esta parte, ¿va? Entonces, entrando en materia, esa jurisprudencia dice, valor agregado, por regla general, la coordinación de transporte multimodal internacional de bienes es una actividad que se grava con la tasa del 0% en términos del artículo 29, fracción quinta de la ley del impuesto relativo. Y aquí les puedo dar un consejo como abogada. Siempre que revisen alguna tesis, jurisprudencia, criterio, tesis aislada, bajo cualquier tipo de criterio normativo que tengamos, sí me gustaría hacer esa recomendación. No se vayan solamente con el rubro que tiene la tesis. Váyanse siempre al contenido e incluso váyanse a leer directamente la contradicción o por lo cual surgió la jurisprudencia. Recordemos que la jurisprudencia tiene diversos métodos de creación. Bueno, no, a lo mejor me fui muy técnica, ¿no? ¿Qué es una jurisprudencia? La jurisprudencia es aquello que nos interpreta la ley. Muchas veces la ley tiene lagunas. Ujú. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se plantea diversos casos, a través de diversos casos, la interpretación de la ley para que podamos, pues, vislumbrar o tengamos más claridad en esas pequeñas lagunas que hay.
¿no? Entonces, eso nos lleva a la creación de una jurisprudencia. Hoy en día ya había habido una reforma a la ley de amparo en años anteriores en la cual se creó otro tipo de manera de crear jurisprudencia a través de criterios. Sin embargo, la jurisprudencia sigue teniendo la misma validez que hace en su momento tenía, ¿no? Ojo, una jurisprudencia es de observancia obligatoria. Entonces, normalmente la vamos a ocupar cuando estamos en algún litigio, ¿sí? Entonces, pues muchas veces sucede que a lo mejor decimos, esa jurisprudencia me favorece porque leímos el rubro. Por rubro me refiero a esta parte que está sombreada en negritas, pero no revisamos el fondo. Y a lo mejor dentro de este mismo texto sale algo que nos perjudica o incluso en la misma contradicción de tesis. Entonces, mi sugerencia es esa. Siempre revisen todo. En esta parte me pareció sumamente relevante para poder complementar todo lo que ya estamos viendo, analizar la contradicción propiamente, independiente a lo que trae el rubro, ¿no? O sea, ¿de dónde surgió? Por el rubro podemos entender que están grabando o que el pleno de circuito resuelve que la coordinación de transporte multimodal, ojo, la coordinación, no el transporte, la coordinación es una actividad que se graba con la tasa del 0%. Pero ¿por qué resolvió así? Vámonos entonces a la contradicción. No voy a leer la tesis, vamos a leer la contradicción. ¿De dónde surgió? Bueno, pues como todo, en este caso, como les digo, la jurisprudencia perdón, se me olvidó decirles, hay diversas formas, por ejemplo, de creación de jurisprudencia, como la reiteración de criterios, 5 criterios seguidos, ninguno en contra, o la contradicción de tesis. En este caso surgió por una contradicción de tesis. ¿Qué significa eso? Que había una tesis que resolvía una cosa, había otra tesis que resolvía otra completamente diferente y se llevó a estudio por parte del pleno de circuito que resolvió la tesis que vale es esta y la tesis que ganó es esta, ¿vale? Que la coordinación de transporte multimodal se graba con la tasa del 0%. ¿Pero de dónde surgió esto? ¿Va? Siempre, normalmente este tipo de asuntos surgen porque hay un crédito fiscal. Hubo alguna revisión y en esa revisión salió algo. Y en este caso pasó algo parecido. A esta empresa la revisan, esta empresa había solicitado devolución y pues le niegan la devolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en ese momento dijo el SAT? El SAT dice, no, la contribuyente que me está solicitando la devolución, uno, no es residente en territorio nacional para efectos de la ley del IVA, porque no realiza la transportación de bienes en el establecimiento que tiene en el país, razón por la cual no es sujeto de tal tributo y por ende no le es aplicable lo previsto en el 29 fracción quinta de la legislación apuntada. Dicho sea de paso, esta contribuyente estaba grabando con la tasa del 0%, ¿sale? Entonces, por eso cuando la revisan, le dicen, no, es que tú no tienes que grabar la tasa del 0%, tienes que grabar la tasa del 16%, le determinan un crédito fiscal y pues ahí en eso resulta, ¿no? En esto que les estoy diciendo que dice el SAT. ¿Qué pasa? Vamos a meternos un poquito más en litigio, un poco más de tecnicismo. Si me voy muy rápido, me avisa. Pero pues básicamente, si tú no estás de acuerdo con la determinación de algún crédito fiscal que le están determinando, en este caso a tu empresa, pues tienes derecho a promover recurso de revocación o juicio de nulidad. En este caso, la empresa no está de acuerdo con esa determinación de la negativa de su impuesto por esa razón y que dice, me voy a juicio de nulidad. Este juicio de nulidad perdón, es competencia del Tribunal Federal de aquel entonces, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de aquel entonces, por la fecha. Sin embargo, hoy se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, lo resuelve la séptima sala. La séptima sala reconoce la validez de la resolución. ¿Qué significa esto? Pues que reconoce que el SAT tiene razón, que el contribuyente, bueno, contribuyente ya en juicio se llama actor, no tiene razón y pues resuelve a favor del SAT. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice en esa resolución la sentencia el tribunal? El tribunal dice, ok, analizó la autorización otorgada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que ahora es la Secretaría de Economía, al accionante, por la cual se permitió la inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal de la sucursal en México, cuya actividad principal consistente en la coordinación de transporte multimodal de mercancías y a partir de su contenido, así como de los hechos narrados en el escrito de demanda, determinó que la autoridad en ningún momento desconoció que la actora tenga un establecimiento permanente, sino que definió que para tener derecho al acreditamiento del IVA, era necesario que la realización de la transportación nacional de mercancías tuviera lugar en el propio establecimiento,
por lo cual, por su naturaleza, es imposible, aunado a que la coordinación de dicho servicio es distinta a la transportación en sí misma, lo cual tiene toda la razón en este caso, pues la actora, o sea, la contribuyente, porque pues cómo va a prestar un servicio dentro de un establecimiento, un servicio de transporte, lógicamente no se puede, o sea, está en constante movimiento. Entonces, expuso el tribunal que el actor es una persona moral residente en el extranjero con establecimiento permanente en México y no presta un servicio de transporte internacional, sino que únicamente coordina. ¿Por qué? Porque revisó el permiso y del permiso dice que tú no eres transportista, eres coordinadora. Pues, como eres coordinadora, pues no grabas a la tasa del 0%, ¿sabes? Eso es lo que resolvió el tribunal. Entonces, concluye el tribunal que si la transportación internacional no es suministrada por la enjuiciante, que en este es la actora, no puede aplicarse la tasa del 0% del IVA y tener derecho al acreditamiento de tal tributo, porque ella únicamente se afecta a los actos de enlace, o sea, actúa como un mediador mercantil. Luego, la coordinación de las actividades interrelacionadas para ofrecer el servicio de transporte de mercancías multimodal en su establecimiento en México no es suficiente para estimar que dicho servicio se preste propiamente en el local referido. O sea, básicamente el tribunal dice, no, estás prestando un servicio de coordinación logística que ya les había explicado, se graba la tasa del 16%, no estás haciendo transporte, entonces, pues no tienes por qué grabar a la tasa del 0%. Y además, no estás prestando la actividad en un establecimiento permanente, lo cual, pues por su misma naturaleza, no se puede. ¿Qué pasa aquí? La actora, es decir, la empresa que fue auditada, pues no está de acuerdo con la resolución que tiene el tribunal. ¿Y qué hizo? Se fue al amparo directo en contra de la sentencia que está resolviendo el tribunal, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que señaló la quejosa ya en el amparo en esta instancia? Bueno, pues señala que la sala examinó indebidamente su primer agravio, así como las probanzas que ofreció, que son aptas para demostrar la realización de la actividad empresarial a la que se dedica. Ojo, no valoró debidamente los contratos con sus clientes denominados Bill of Lading. Recuerdan que en su momento en la parte práctica, en la parte teórica, perdón, les comenté cuando revisamos la importancia perdón, las partes en los debidos tipos de contrato de transporte y su modalidad, que el contrato era el conocimiento de embarque o la carta aporte. Bueno, pues aquí sale también, ¿sale? Entonces, los contratos como tal que tiene para acreditar con los clientes el servicio de transporte es el Bill of Lading. Ujú. Merced de los cuales se obliga a conducir mercancías de un lugar a otro a cambio de una contraprestación y que contienen las condiciones bajo las cuales presta el servicio. Viene el monto de la operación, el lugar de embarque, el destino del bien, los riesgos asumidos por el porteador y la posibilidad de subcontratar a un tercero que realice la entrega, es decir, a un transportista de hecho. Aquí lo que está queriendo decir o lo que quiso decir esta empresa es, yo soy un transportista contractual. ¿Sabes? Estoy contratando un tercero que me apoye con el servicio, pero al ser transportista contractual, aparezco como transportista en el denominado Bill of Lading, que es mi contrato. Yo aparezco como transportista. Que contrate un tercero es independiente. Punto número uno. Punto número dos. Señaló también que para prestar el servicio mencionado en territorio nacional cuenta con un establecimiento al que aduce el cliente para celebrar el contrato de transportación de mercancías, el cual vincula directamente a la empresa con el usuario que presta el servicio. Ah, creo que hay una duda. Este juicio que estoy explicando ahorita es del que nació la tesis de jurisprudencia que les comenté anteriormente. O sea, les estoy desglosando cómo se llevó a cabo el juicio. O sea, no es un juicio vigente, es un juicio que es antecedente de la tesis que les publiqué anteriormente y en donde se refuerza todo lo dicho en la primera parte del seminario, ¿vale? No es un juicio activo. Am, ok, entonces me quedé justamente en que sí tiene un establecimiento permanente y que pues tiene como tal contratos de fletamiento por tiempo determinado que él anexó en su demanda pues de nulidad y que pues no revisaron debidamente estos contratos con esos terceros, ¿no? Máxime
refuerza en ese caso el quejoso que en el artículo 577 del Código de Comercio dice que el portador, que es el transportista, ya lo vimos, salvo pacto en contrario, puede estipular con otro la conducción de las mercancías, sin que ello implica que pierda el carácter de porteador, que es lo que yo les decía. Como tal, la legislación mexicana no va a contener la distinción entre transportista contractual y transportista de hecho, pero sí se puede desprender la naturaleza de estas figuras, por ejemplo, con este artículo, ¿sale? Entonces, eso es lo que señaló en su demanda de amparo. ¿Y qué resuelve el pleno colegiado? Aquí, como ya les dije, este asunto se llevó por una contradicción de tesis. Ujú. Es decir, pues en el momento en el que sucedió este asunto, había dos tesis que resolvían lo contrario. Entonces, pues ahora sí que una vez que el promovente promovió su amparo directo y tal, pues se encontraron en este conflicto de cuál tesis iban a aplicar y entonces por eso se está resolviendo o se resolvió, mejor dicho, esa contradicción. ¿Y qué es lo que resuelve el pleno colegiado? Si ustedes ven, es muy interesante y a mí me llama mucho la atención porque resuelve con toda la interpretación que nosotros ya estudiamos en esta primera parte del seminario. ¿Sale? Digo, está muy técnica. Obviamente el colegiado tuvo que analizar tanto el artículo 3, el artículo 15 de la ley del IVA. O sea, se metió como, desde luego, mucho esta parte de introducción, pero básicamente resuelve que de esos preceptos que pues analizó y que transcribió en su momento, se consideran residentes en territorio nacional, además de los indicados en el Código Fiscal, las personas físicas que habiten en México o que bien teniendo una casa habitación en otro país encuentren en territorio nacional su centro de intereses vitales, así como personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y aquellas que se hayan establecido en el país de administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva. Resuelve también que las empresas residentes en México calculan el tributo aplicando la tasa 0% del valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos u otros se exporten y que se considera exportación de bienes o servicios, entre otras hipótesis, la transportación internacional de bienes efectuado. ¿Vale? Realizó un examen de las constancias que corren en el expediente relativo al juicio de nulidad y que advierte, ojo, muy importante, recordemos aquí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya le había dicho a la entonces actora que prestaba el servicio de coordinación por el permiso que realizó, que ofreció como prueba. Pero el pleno de circuito, cuando revisa este asunto, resuelve, oye, pero también aportó su constitutiva y su constitutiva sí establece que puede hacer transportación multimodal, es decir, no se limita únicamente a la coordinación como lo trae el permiso. Sí traía la constitutiva de transportación internacional, por eso la importancia de que en el objeto social coloquen que pueden fungir como transportistas contractuales, ¿ok? Sí puedo prestar el servicio de transporte, ¿de acuerdo? Para que no se vaya solo con el tema de una coordinación. Entonces, analiza también los Bill of Lading y pues justamente desprende que de esos documentos se están parando la transportación. ¿Por qué? Porque están señalados o establecidos como carrier, como transportistas dentro de esos documentos. Básicamente este documento va a tener las partes que ya mencionamos del contrato de transporte, ¿no? Va a venir el cargador, va a venir el porteador y va a venir el consignatario. Ya viene ahí, ¿sale? Entonces, concluye el tribunal que sí tiene la calidad de porteador. ¿Vale? Entonces dice, yo concluyo que con esos elementos para mí son aptos para acreditar que esta empresa está constituida en Delaware, es una empresa estadounidense, pero que sí celebra contratos de transporte. Pero también realiza actividades de coordinación. Y además contrata a terceros para que le apoyen con ese tipo de transporte, ¿no? Entonces resuelvo eso. Entonces para mí me resulta inconcuso que la actividad principal del porteador es, es el transporte de mercancías, porque además él es, como ya les había dicho en la parte teórica, él es quien asume la responsabilidad de transportar objetos, él sobre el transportista de hecho. Entonces, el colegiado dice, ah, y además hago un análisis del artículo 14 y 15 del Convenio de Naciones Unidas sobre el transporte multimodal de mercancías, que ya lo revisamos nosotros, ya lo analizamos en su momento, y entonces estima, quien se dedica
a la coordinación de transporte multimodal internacional de bienes es quien habitualmente realiza la actividad consistente en el transporte propiamente dicho, en tanto que el operador o porteador es la persona física o moral que se obliga a transportar los bienes por medios propios o ajenos y asume la responsabilidad para el cumplimiento del contrato en cuestión y, salvo pacto en contrario, puede estipular con otro la conducción de las mercancías. Ahí está la naturaleza que les quería mostrar. El Pleno de Circuito hizo este análisis porque, como les repito, en la legislación mexicana no hay una distinción entre transportista contractual y transportista de hecho, como sí lo hay en los tratados internacionales. Entonces, cuando se ven ese tipo de asuntos que son muy específicos, se tiene que hacer el análisis relativo. Entonces, la interpretación que realiza, en este caso, el Pleno de Circuito, va en favor a lo que les estoy comentando, lo que vimos en la primera parte del curso. Entonces, al final resuelve eso. Sí, efectivamente, es una empresa de transporte que sí contrata a otra para que preste el transporte. De hecho, debe ser también sujeta a la tasa del 0%. Moraleja, no se queden solo con lo que dice el rubro de las jurisprudencias. Hay que analizar bien el sentido. Aquí, ¿por qué habían resultado, por qué habían resuelto en la jurisprudencia de la coordinación? Pues, ¿por qué? Porque el permiso que había aportado en ese entonces la actora traía la actividad de coordinación. Sin embargo, sí, efectivamente se dedica a la coordinación, pero también la constitutiva traía el tema del transporte, ¿va? Entonces, por eso trae esa palabra, el rubro de la jurisprudencia. Bueno, y ya por último, nos vamos a la parte de la ley aplicable en casos internacionales, jurisdicción y foro de competencia. Entonces, nada más, pues la jurisdicción a grandes rasgos es la facultad que le otorga el Estado a los jueces para administrar justicia, a los administradores de justicia, para resolver conflictos. El artículo 26 del Convenio de Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, que es el de Ginebra, señala que en todo procedimiento judicial relativo al transporte multimodal internacional con arreglo al presente convenio, en cualquier asunto, el demandante podrá a su elección ejercer la acción ante el tribunal que sea competente de conformidad con la ley del estado en que esté situado y dentro de cuya jurisdicción se encuentre uno de los lugares siguientes, perdón. Número uno, el establecimiento principal o a falta de este, la residencia habitual del demandado. Es decir, donde se ubica al que vas a demandar. ¿Vale? Cuando ocurre este tipo de controversias. La otra, el lugar en donde se celebró el contrato de transporte multimodal, siempre que el demandado tenga en él un establecimiento, sucursal o agencia por medio de los cuales haya celebrado el contrato, el lugar en que se haya tomado las mercancías bajo custodia para el transporte multimodal o internacional o el lugar de la entrega o cualquier otro lugar designado al efecto en el contrato de transporte multimodal y consignado en el documento de transporte multimodal. De aquí la importancia que cuando se celebra un contrato siempre se coloque el domicilio para efecto de ambas partes, porque si hay alguna controversia, pues a dónde se va a ir, a dónde voy a demandar, cuál es la jurisdicción competente para poder demandar. Por eso es la importancia de esta cláusula en los contratos. Y bueno, eso ya es en caso de materia de un juicio, ¿no? Pero pues normalmente en el giro del transporte, cuando es transporte internacional, pues no se busca propiamente llegar a un litigio por la complejidad justamente del tribunal competente, y más cuando es un transporte multimodal y es un caos. Entonces, ¿qué se busca? Mejor a votarlo a través de un medio alternativo de solución de controversias como es el arbitraje, ¿va? El arbitraje internacional. Entonces, bueno, pues este es un mecanismo que es muy común, como les repito, y pues básicamente hay diversos centros de arbitraje, tanto, digo, hay nacionales, pero ahorita estamos abocándonos a la materia internacional, que justamente ofrecen eso, la resolución de la disputa cuando hay algún tema, un tema así, ¿no? Y pues es básicamente no es un juicio, pero pues se puede arreglar por medio de una, podemos llamarlo así como una negociación para no llegar a un tema judicial, por así decirlo. Y normalmente, les comento, en este ámbito es el que más se ocupa para la solución de controversias. Bueno, pues hasta aquí la participación del día de hoy en cuanto a este seminario. No sé si tengan alguna duda.
¿Algún comentario? Pues estoy a la orden. Demos un minutito por si quieren preguntar algo. Ok, tenemos una duda. Hay cierto tipo de transportación que le llaman burrero, que sacan mercancía de la aduana a un almacén. ¿Qué tipo de transporte ley los regula? Sí, pues aquí tendríamos que ver el objeto como tal del contrato y si es un contrato de naturaleza civil, es decir, si nada más va a transportar mercancía de un lado a otro sin el fin de lucro, que me imagino yo que va por ese lado, y para poder valorar qué legislación le aplica. Entiendo que podríamos llevarlo como un tema civil, ¿vale? Porque no va a ser pago ni nada, ¿no? Nada más va a transportar, a sacar mercancía de la aduana al almacén. Entonces sí, exacto. Sí, pues entonces tienes ahí la respuesta en el Código Civil. Ya si alguna de las partes es comerciante y se dedica a eso, pues ya va a cambiar a ser naturaleza mercantil. ¿Sale? Y desde luego, si es mercantil y es autotransporte, pues bueno, la Ley Federal de Caminos y Puentes junto con el Código de Comercio. Bueno, pues si ya no tienen, no de qué. Si ya no tienen ninguna duda, les agradezco de antemano su tiempo. ¿Me pueden esperar un momento los colaboradores de GIA para sacar nuestra lista de asistencia? Permíteme un momento. Listo, chicos. Pues muchísimas gracias por su atención. Eh, Cualquier cosa, pues quedo, quedo a la orden. Que tengan un excelente viernes.